Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En la clase de hoy vamos a ver las medidas de tendencia central para datos no agrupados, que es un tema perteneciente a la estadística descriptiva. Existen tres tipos de medidas de tendencia central. Tenemos la moda, la media y la mediana. La moda es el valor que se repite más veces, ¿sí? Por ejemplo, en esta tabla que nosotros estamos viendo acá, el valor que más veces se repite sería la moda. Si yo tuviera dos valores que se repiten la misma cantidad de veces, entonces yo tendría dos modas. Y si tengo tres valores que se repiten igual cantidad de veces, entonces tendría tres modas. La condición es que sea el que más se repite. Después tenemos la media, que también nosotros lo conocemos como el promedio. ¿Cómo hacemos para calcular el promedio? Bueno, por empezar, ven este símbolo que está acá, que es una sigma mayúscula, significa sumatoria de todos los x sub i, ¿sí? Que son todos los valores que tiene por la frecuencia, que es la f, que es la cantidad de veces que se repite, ¿sí? Dividido la cantidad total de datos. Por ejemplo, cuando nosotros calculamos un promedio, ¿qué hacemos? Yo sumo la cantidad, o sea, las calificaciones de cada una de las evaluaciones y el resultado final lo divido por la cantidad de pruebas que tuve. Así, de esa manera, calculo el promedio. Si yo, por ejemplo, lo que pongo ahí que dice x sub i for f, si por ejemplo yo me saqué 4 10 y un 9, en vez de hacer 10 más 10 más 10 más 10 más 9, yo podría hacer 10 por 4 más 9, ¿sí? Porque el 10 se repite 4 veces, que es la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite ese valor. Entonces, y lo divido sobre el total final de datos que tengo. Y por último tenemos la mediana, que la mediana es el valor que está exactamente en la mitad de la tabla, ¿sí? Es ese valor que se encuentra en la mitad de la tabla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Si tenemos una cantidad de datos impares, ¿sí? Lo que hacemos es agarrar ese dato, como dice acá, le sumo 1 y lo divido por 2, y eso lo vamos a tener que buscar después en nuestra tabla de frecuencias acumuladas para ver a qué valor corresponde. Y si tengo par, lo que hago es hacer esta cuenta, ¿sí? N sobre 2 más N sobre 2 más 1, que sería sumar los dos valores que están en el medio, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, tuviera 8 datos, si lo divido por 2 me da 4, pero ese valor no es exactamente la mitad. Entonces yo lo que tengo que hacer es tomar el valor que se encuentra exactamente en el medio. Entonces tomo esos dos, los sumo y los divido por 2. Bien, entonces, ¿cómo es que hacemos esto en un ejercicio para que cómo lo ponemos a práctica? Bueno, para ponerlo a práctica tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Por empezar, nosotros acá tenemos un problema que dice: las calificaciones en la asignatura de matemática de 41 alumnos de una clase viene dada por la siguiente tabla. Tenemos las calificaciones y la cantidad de alumnos, ¿sí? Donde dice número de alumnos, la cantidad de alumnos que se sacó esa calificación. Entonces, estos datos que nosotros tenemos acá los vamos a ubicar en una tabla de valores. Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Bien, por empezar, ahí se me queda más claro, por empezar lo que hacemos es anotar las calificaciones, que son todas distintas. Esas calificaciones van a ir en la columna de x sub i, ¿sí? Porque son todos números distintos. En cambio, los números de alumnos, como podemos ver acá, estos son repeticiones, es decir, cuántas veces, ¿sí? ¿Cuántas veces o cuántos alumnos se sacaron 1? ¿Cuántos alumnos se sacaron 2? Pero la nota en sí, el dato, el valor, es el número de la calificación. Entonces nosotros acá vamos a poner todos los datos que tenemos, las calificaciones del 1 al 10. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer en la columna de frecuencia es anotar cuántas gente se sacó esa nota. Y vemos que se sacaron 1, se sacaron 2, que 2 se sacaron 2, que 4 se sacaron 3, que 5 se sacaron 4, que 6 se sacaron 5, 9, ¿sí? 4, 2 y 3.
Bien, y fíjense que yo acá agregué una columna más que se llama frecuencia acumulada. ¿Qué es lo que hay que hacer en la frecuencia acumulada? Bueno, esto es así. El primer valor se pone tal y como está. Y se llama acumulada porque yo voy sumando todas las frecuencias. Es decir, que yo a este 2 que tengo acá, le voy a sumar este y lo voy a escribir acá, ¿no? Entonces, a mí me quedaría 2 más 2, 4. Y después tendría que hacer exactamente lo mismo. A este 4 le voy a sumar este 4 y lo voy a poner acá, que me va a dar 8. Bueno, y así con todos los números. Entonces tenemos 13, 19, 28, 32, 36, 38 y 41. Y fíjense acá algo muy importante. Fíjense que la cantidad total, o sea, el último dato de la tabla de la columna de frecuencia acumulada, coincide con la cantidad de alumnos que yo tengo que me hice el problema. Estos datos siempre tienen que coincidir, ya que si no coinciden hay un error en la tabla. Y si ustedes prosiguen haciendo los cálculos con ese error, lo más probable es que todo el ejercicio se encuentre mal. Entonces tienen que tener cuidado que la tabla es muy importante de armarla, ya que nosotros vamos a basar las cuentas en lo que tenemos anotado ahí. Bien, entonces, vamos ahora con moda. Habíamos dicho que la moda, ¿no?, era el valor que se repetía más veces. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a la tabla de frecuencias y me voy a fijar dónde está el valor más alto. Y encuentro que el valor más alto está acá, ¿sí? Me fijo si hay otro 9, no hay. Entonces, ¿qué significa? Que 9 es el que más se repite más veces, por lo tanto, la moda, o sea, el valor que se repite más veces es 6, ¿sí? Acuérdense que la frecuencia es la cantidad, no el valor que estábamos buscando. Entonces, 9 se repite el 6, entonces nuestra moda es 6. Bien, ahora vamos con la mediana. Para calcular la mediana, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, teníamos que buscar, ¿no? Teníamos que ver la cantidad de datos que teníamos. En este caso yo tengo 41 datos. Y cuando yo tenía datos impares, volvemos para atrás, que decía que yo tenía que sumarle 1 y dividirlo por 2. Ok, entonces, a ver, sumamos 1 a 41, vamos a anotarlo acá, y lo divido por 2. Esto me da 42 dividido 2, que esto da 21. Siempre que tengan datos impares, o sea, cantidad de datos impares, el resultado final les tiene que dar entero, ¿sí? Ok, entonces, 21. Este 21 no existe en la tabla. Entonces, ¿cómo busco cuál es el valor que corresponde a 21? Para la mediana, sí o sí, a ver, vamos a anotarlo por acá. Para la mediana ustedes necesitan utilizar la parte de frecuencia acumulada, es la columna que van a mirar. Y para la moda nosotros miramos la de la frecuencia. Entonces, yo voy acá. ¿Qué significa esto? Bien, estos son lugares, ¿no? Y son hasta. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que el 1 va hasta el lugar 2, que el 2 va hasta el lugar 4, que el 3 va hasta el lugar 8. Y esto es el lugar 21. Entonces, ¿quién ocupa el lugar 21? Bien, fíjense que acá tenemos hasta el 19. Entonces, ¿el lugar 21 dónde va a estar? El lugar 21 está en esta fila, ¿sí? En esa fila. Entonces, como está en esa fila, lo que nosotros decimos es que la mediana, entonces, es 6, ¿sí? Porque está en esa fila que nosotros encontramos. Bien, y lo último que nos falta por hacer es buscar la media. Bien, la media es el promedio, es la sumatoria de todos los elementos por la frecuencia dividido la cantidad total de datos. Ok. Entonces, nosotros vamos a anotar esto acá y ponemos media, que se puede escribir con la palabra media o se puede escribir así directamente con la X y una barrita por encima, que es lo más práctico. Y lo que hacemos es escribir
el valor y cuántas veces se repite. Entonces ponemos 1 por 2. Después, ¿qué tenemos? 2 por 2. 3 por 4. 4 por 5. 5 por 6. 6 por 9. 9 que salió medio raro. 7 por 4. 8 por 4. Más 9 por 2 y 10 por 3. Y todo esto, ¿qué vamos a hacer? Todo esto lo vamos a dividir por la cantidad de datos totales que tenemos, que ya habíamos visto que era el 41, ¿sí? Entonces esto dividido 41. Bien, hacemos toda la cuenta y vemos que, a ver, tenemos que sumar. Podemos ya directamente ir haciendo la multiplicación, ¿no? Tenemos 2 más 4 más 12 más 20 más 30 más 54, 28, 32, 18 y 30. Bien, entonces esta suma nos da 230 dividido 41, que eran nuestros datos totales, y esto nos da, vamos a escribirlo como nos da en la calculadora, nos da 5,697561. Y obviamente este resultado no es necesario ponerlo así, sino que lo podemos redondear, y siempre conviene redondearlo a lo que son las centésimas, ¿sí? Ahora, fíjense que yo tengo que redondearlo ahí, pero como le sigue un 9, tengo que sumarle 1. Acuérdense que si termina en 5 más, yo sumo. Entonces, el promedio, ¿sí? O la media, resulta que es 5,61. Y ahí nos quedó hallada la media de calificaciones con respecto a las notas que tenemos acá que sacaron estos alumnos. Cualquier duda que tengan me la pueden dejar en la casilla de comentarios, así como si existe algún otro problema que no se estaría pudiendo resolver, así lo vemos en un próximo video. Nos vemos la próxima.